Hola, ¿qué tal? Razón teórica en Kant. En este vídeo pues voy a ofrecer algunos comentarios o análisis sobre la filosofía teórico-especulativa kantiana. Kant, como se sabe, es un gran filósofo que nació en 1724 en Königsberg, Prusia, y murió en 1804. Diríamos que abarcaré los tres periodos en que se divide la obra de Kant. En el primer periodo, que llega hasta 1760 aproximadamente, prevalece el interés por las ciencias naturales. En el segundo, que va hasta el año 1781, año de la publicación, como se sabe, de la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, prevalece el interés filosófico y se determina su orientación hacia el empirismo inglés. Y por último, el tercer periodo, el del criticismo, desarrolla su filosofía trascendental. La orientación crítica de la filosofía de Kant se fue determinando a través de la influencia cada vez más importante y más decisiva del empirismo humeano. La síntesis, la unión de empirismo y tradición racionalista de su país desembocó en el análisis trascendental, un análisis que se encuentra ante el problema de la naturaleza y límites de la razón humana. La ciencia de los límites de la razón humana no es únicamente una comprobación de tales límites, sino también y sobre todo la justificación de los poderes de la razón y del entendimiento. En esto radica fundamentalmente el análisis trascendental kantiano. En cuanto a la filosofía de Kant, hay que decir que está relacionada con los modos de pensar que le preceden y además también con el espíritu de su época, la Ilustración. No en vano, el propio Kant decía: atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude, que es uno de los lemas fundamentales del pensamiento ilustrado. Kant, podemos decir que pertenece a la última fase de la Ilustración que se desarrolla en Alemania, y en su filosofía crítica culminan todos los principios del movimiento ilustrado, del humanismo, de la confianza absoluta en la razón, y también el rechazo a la autoridad y un deseo de emancipación racional. La Ilustración, por otra parte, es considerada como una edad de la razón. La famosa sentencia, anteriormente citada por mí, sapere aude, atrévete a saber o atrévete a pensar por ti mismo, fue recogida por Kant, aunque fue formulada ya por Diderot, el gran pensador enciclopedista francés. Y también desde la perspectiva kantiana, la conjunción de experiencia y razón se convierte en la gran conquista ilustrada. En ese sentido, podemos decir que la razón aparece limitada y controlada por la experiencia, y Kant mismo reconoce que el empirismo de Hume le despertó de su sueño dogmático, o sea, de pensar que solamente la razón era lo necesario para llegar al conocimiento y no la experiencia, y posibilita el paso de su filosofía precrítica a una filosofía realmente crítica. Por otra parte, diríamos que la Ilustración es una especie de nuevo humanismo que lucha por la conquista también de los derechos humanos. El propio Kant saludó con alegría la llegada de la Revolución Francesa en 1789 porque pensaba que la libertad iba a alcanzar el poder político, los derechos de los ciudadanos iban a ser ciudadanos libres. En definitiva, el lema libertad, igualdad y fraternidad le entusiasmaba. Lo que sucede es que luego llegó la época del terror, el periodo del terror en la Revolución Francesa, y eso, por supuesto, ya le disgustó al propio Kant y en general a los pensadores alemanes idealistas, como Fichte, como Schelling, como Hegel, etc. Hölderlin, como poeta también, etc. El cultivo de la razón, por tanto, en el siglo XVIII podemos decir que también persigue una finalidad que podemos decir que es moral. Había que crear un nuevo mundo de bienestar y de relaciones respetuosas entre las personas. La Ilustración, así, podemos decir que es una mezcla o una combinación de cientificismo triunfante, de pensamiento filosófico liberado o libertario de alguna manera, y hasta de un planteamiento secularizado, todo ello al servicio de la idea de progreso. Por lo tanto, también se puede decir que la razón kantiana es una facultad dinámica de principios, pues una razón legalizante desde sí misma. Y también hay una importancia de la naturaleza en el pensamiento de Kant, y en el terreno filosófico se observa un rechazo por parte de la filosofía de imperativos teológicos o religiosos. El propio Kant era un pensador que podemos calificar de agnóstico o ateo, aunque es verdad que escribió el libro La religión dentro de los límites de la mera razón. Por lo tanto, aunque él había tenido una educación pietista en el colegio Fridericianum y respetaba
diríamos, los cultos religiosos no los compartía y consideraba que eran algo ilusorio y que no servía realmente para nada. También pues, insistía Kant en el uso libre de la razón, del raciocinio, y también hay que decir que para Kant la filosofía es la ciencia sistemática de la razón pura, entendida esta como el conjunto de todas las facultades cognitivas o cognoscitivas superiores. El uso puro de la razón se despliega para Kant en tres dimensiones. Por una parte está la razón pura teórica, de la cual se ocupa en la crítica de la razón pura y que analiza la estructura de todo conocimiento en general y del científico en particular, y también el estudio de la posibilidad del saber metafísico, que él considera que es una tendencia humana perfectamente coherente. En cuanto a la razón pura práctica, dedica pues otra obra, La crítica de la razón práctica, y en esta segunda crítica Kant intenta delimitar los principios que deben regir nuestro comportamiento. En cuanto a la razón pura teórico-práctica, de ella se ocupa en la crítica del juicio, y es la facultad de juzgar que se convierte en el centro también de una investigación acerca de la experiencia estética y del conocimiento de los seres organizados. Podemos decir que también Kant establece una distinción entre filosofía académica y filosofía mundana. Y también Kant pretende con la filosofía la perfección lógica de nuestros conocimientos. Se puede decir, por tanto, que el sentido de esta tarea para Kant supone un intento de convertir la filosofía en una ciencia que pueda ser enseñada y aprendida como cualquier otra. Por otra parte, también él era consciente, Kant, de que había un conjunto de controversias y disputas, por lo que consideraba mejor aprender a filosofar que también aprender filosofía. En este aspecto, pues conviene insistir en que pues da un cierto valor Kant al concepto o al uso mundano de la filosofía, y esto pues lo adopta en la elaboración de su obra. El campo de la filosofía en el aspecto mundano, en el sentido mundano, se reflejan estas cuestiones: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Que las engloba todas y sería ¿qué es el hombre? El planteamiento antropológico relacionado con las costumbres humanas. Diríamos que Kant realiza una síntesis entre racionalismo y empirismo y analiza la posibilidad del conocimiento humano. A partir de Descartes, la filosofía moderna descubre que la realidad en cuanto pensada no es la realidad que existe en ella misma. También analiza cómo relacionar la certidumbre racional con la verdad, entendida esta última como correspondencia con la realidad externa. También pues, considera que al demostrar el racionalismo, la existencia de la razón absoluta y absolutamente potente sobre la realidad, que sería Dios también, se demuestra la existencia del nexo, de la unión que une y acuerda el pensamiento a la realidad externa. Por otra parte, también el empirismo consideraba Kant que desde un enfoque puramente fenoménico llega en cierta medida a un escepticismo gnosiológico, destruyendo el nexo que une pensamiento y realidad, porque lo único que posee certidumbre para Kant es la realidad en cuanto pensado, la realidad fenoménica. Kant, pues en ese sentido, sigue los planteamientos de Hume en el aspecto de que realmente el origen del conocimiento está en la experiencia, aunque es verdad que hay unos patrones estructurales en nuestro entendimiento, en nuestra razón, una parte racional en nuestro conocimiento que es insoslayable y luego una parte experiencial que también lo es insoslayable. Kant además fue un filósofo de la razón, pero no un filósofo racionalista en un sentido estricto. Los racionalismos no tenían en cuenta la experiencia y Kant tiene muy en cuenta la experiencia, sobre todo a partir del giro copernicano después de la lectura de Hume en la década de 1760. Y también Kant considera que la ciencia de Newton pues es el modelo de la verdadera ciencia y pues obtuvo de la experiencia un gran rendimiento. Para Kant, además, la labor de Newton era la prueba de que el conocimiento universal y necesario, el conocimiento científico acerca de la realidad, era realmente posible. En ese sentido, pues él sintió una gran admiración por la obra de Newton, por la ciencia newtoniana, pero consideraba que esta ciencia de Newton necesitaba una fundamentación filosófica, que fue a la que él se dedicó. Además,
hacía falta también explicar qué estructura cognoscitiva subyacía a la gran construcción físico-matemática de Newton. La legalidad para Kant que impone la ciencia requiere también la necesidad y la universalidad en sus afirmaciones, no solamente los juicios sintéticos, porque aumentan el conocimiento, sino también lo a priorístico. Por eso para él los juicios realmente científicos eran los juicios sintéticos, o son los juicios sintéticos a priori. En cuanto al empirismo, pues estaba de acuerdo con él, Kant, ya que concede su legítimo valor a la experiencia, y el racionalismo, por su parte, defiende también la universalidad y necesidad, que son necesarios también en el conocimiento realmente científico. Por lo tanto, desde la perspectiva kantiana, tanto el racionalismo solamente como el empirismo solamente habían fracasado a la hora de explicar el conocimiento y su validez científica. Era necesario unir a los dos, racionalismo y empirismo. Por otra parte, también considera Kant que en ambos sistemas, tanto en el racionalismo como en el empirismo, pues se observa un error fundamental, creer que en el conocimiento el sujeto debe acomodarse al objeto. Y hay que recorrer el camino inverso. Para Kant, podemos decir que en ese sentido, pues lograr que el objeto se acomode al sujeto cognoscente. Por tanto, el sujeto para Kant es el centro de la explicación y justificación del conocimiento. Necesita adquirir por y desde la experiencia los contenidos de su conocimiento, el sujeto que conoce. En este punto Kant coincide con Hume. Y pues el sujeto impone a los materiales dispersos que recibe a través de la sensibilidad y del espacio y tiempo la universalidad y necesidad requeridas en toda ciencia. Y Kant también admite, al igual que Locke y Hume, que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero indica a la vez que no todo el conocimiento procede de la experiencia. Ello también significa que la explicación genética del conocimiento al modo de Hume para Kant no es suficientemente satisfactoria o válida. Y en ese sentido es necesario preguntarse cómo es posible la experiencia desde el sujeto. Por lo tanto, para Kant, conocer objetiva y científicamente es sintetizar lo dado en la experiencia con lo opuesto por el sujeto, que son las categorías a priorísticas, en definitiva lo trascendental. Por tanto, diríamos que para Kant el objeto de conocimiento, y esto es muy importante, no se da, hay que construirlo o constituirlo en un proceso en el que se lleva a unidad objetiva la pluralidad empírica. Conocer, por tanto, para Kant es dotar de forma a la materia proporcionada por la experiencia. En este punto, pues hay que distinguir entre el fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es el objeto de conocimiento ya conformado, constituido por el sujeto tal y como se le manifiesta en la realidad empírica. El noúmeno, sin embargo, es para Kant la cosa en sí tal como es, sin que se le manifieste al sujeto. Para Kant es evidente que no conocemos las cosas tal como se nos presentan o tal como son. Diríamos que conocemos la realidad fenoménica tal como se nos aparece o presenta, sería la explicación más plausible. El número, por tanto, no puede ser objeto de conocimiento para el sujeto, solo puedo pensar cómo es una cosa en sí, pero no conocerla. De este modo, aquello que solo puede ser pensado es la realidad nouménica. También pues estudia las facultades de la razón teórica, Kant en la crítica de la razón pura, para descubrir qué es lo que pone el sujeto en su acercamiento intelectual a la realidad, que son pues, las categorías, los juicios, lo a priorístico del entendimiento y de la razón, podríamos decir, hablando de forma genérica. En cuanto a los tipos de juicios, él considera que los realmente científicos, los únicos científicos son los juicios sintéticos a priori, porque para Kant es evidente que las matemáticas y la física han encontrado el camino de la ciencia, en cambio la metafísica no. La metafísica es una tendencia, es un saber importante, pero no es algo científico, no es como la ciencia. Y desde los planteamientos kantianos es evidente también, o es bastante claro, que solo conocemos las cosas, podemos decir, las que nosotros mismos, lo que nosotros mismos ponemos en ellas, de las cosas. De este modo, es posible para él conocer a priori algo sobre la naturaleza del objeto. Esto es lo que hacen precisamente la matemática y la física, que son los que desarrollan un camino firme en relación con el conocimiento que consiguen.
Como el acto de síntesis que constituye el conocimiento se realiza en el juicio, Kant considera que se hace preciso determinar qué es un juicio científico y qué no es un juicio científico. Con respecto, por ejemplo, a los juicios analíticos, para Kant estos son juicios universales y necesarios que se caracterizan porque el predicado no añade ninguna información acerca del sujeto, del mismo. Y esta clase de juicios tautológicos, como son los analíticos, no son científicos porque para serlo, además de universales y necesarios, deberían aportar información al sujeto nueva y no lo hacen, con lo cual no le hacen avanzar en el aumento del conocimiento de la realidad. También hay que decir que los enunciados de la ciencia, para Kant, han de ser sintéticos para ampliar el conocimiento del sujeto acerca de la realidad, aumentarlo también. Por lo tanto, para Kant, los juicios analíticos son a priorísticos, pues no se ha de recurrir a la experiencia para verificarlos. En cambio, los juicios a posteriori, por su parte, se definen como aquellos juicios que necesitan de comprobación empírica para ser verificados. Y esto establece pues, una diferenciación muy clara. Kant afirma también que existen juicios sintéticos a posteriori, pero también juicios sintéticos a priori, que son los verdaderamente científicos, estos últimos. Si ni los juicios analíticos a priori ni los sintéticos a posteriori sirven a la ciencia, parece evidente que cabe preguntarse si son posibles los juicios sintéticos a priori. Y si son posibles. La ciencia, para Kant, ha de ser un conocimiento a priori absolutamente independiente de comprobación empírica. Pero tampoco podemos desentendernos de la experiencia y los juicios científicos han de ser necesariamente sintéticos, que añadan nuevos conocimientos. Por lo tanto, diríamos que desde la perspectiva kantiana, todo lo que sucede posee una causa y eso es un juicio sintético a priori. Y todas las proposiciones matemáticas constituyen juicios sintéticos a priori, al igual que las proposiciones de la física. Kant piensa también en el modelo de ciencia newtoniana como aquella que efectivamente pues, es corroborada de alguna forma por la experiencia y que se construye en base a juicios extensivos y a la vez universales y necesarios. ¿Puede la metafísica, podemos preguntarnos, elaborar juicios sintéticos a priori? La respuesta nos llevará pues, a la afirmación o negación de la metafísica como ciencia. Y para Kant es evidente que la metafísica no es ciencia, es una tendencia humana, es un saber humano, pero no es ciencia, por ejemplo, en el sentido en que se entiende que es ciencia la física y la matemática o la química, etc. Por ello, también podemos decir que la filosofía trascendental kantiana se define como un análisis crítico de los elementos a priori o trascendentales del sujeto cognoscente. Hay una identificación entre lo a priorístico y lo trascendental. En cada fase del conocimiento también hay que decir que la razón aporta la forma universal al material disperso proporcionado por la experiencia. Y Kant distingue pues, dos fuentes del conocimiento principales, la sensibilidad y el entendimiento. Ambas se ocupan de la realidad fenoménica. Y la tercera facultad de la razón teórica, la razón no conoce porque se ocupa de noúmenos y de estos no cabe conocimiento, sino solamente pensamiento. En cuanto a las facultades de la razón teórica, cabe hablar de la sensibilidad, que en la crítica de la razón pura pues se estudia en la estética trascendental, que está dedicada a determinar los elementos a priori de la sensibilidad. Están, por ejemplo, las formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, o intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, las cuales no son ni conceptos ni cualidades de las cosas, sino condiciones de nuestra intuición de las mismas. Por tanto, para Kant es muy evidente, o es evidente totalmente, que no podemos percibir nada fuera del espacio y el tiempo. Y espacio y tiempo, por tanto, son el a priori formal de la sensibilidad. El espacio, como forma a priori de la intuición, es una condición necesaria para Kant y suficiente para hacer juicios en geometría que sean sintéticos a priori. Por tanto, se puede decir que el espacio, en la filosofía kantiana, no es un concepto empírico derivado de la experiencia externa. El espacio, para Immanuel Kant, es una representación necesaria a priori que subyace a todas las intuiciones externas. Por otra parte, el espacio tampoco es un concepto discursivo en la filosofía kantiana, sino una intuición pura. El espacio no es un concepto, sino una intuición a priori. Por tanto, podemos decir que el tiempo sigue pues, una especie de desarrollo similar al del espacio. El tiempo, podemos decir que es la forma del sentido interno de la sucesión y también se puede afirmar que espacio y tiempo son las condiciones necesarias y suficientes de todos los juicios sintéticos
a priori que podemos enunciar en matemáticas. En cuanto al entendimiento, del mismo se ocupa la analítica trascendental en la crítica de la razón pura, como ya se sabe, y supone el pensamiento acerca de las cosas, y eso requiere actividad y espontaneidad. La analítica trascendental, por tanto, está dedicada a determinar los elementos a priori del entendimiento y su justificación. Para Kant tampoco se puede conocer mediante la pura intuición, la cual por sí sola es ciega. Los sentidos no piensan, el entendimiento no intuye. Se trata, por tanto, de determinar en qué consiste y cómo es posible el conocimiento empírico en el sentido kantiano del término. Y también hay que decir que los datos sensibles no proporcionan conocimiento universal y necesario, y que el conocimiento humano nace de dos fuentes: la intuición sensible, que nos suministra los datos, y el entendimiento, que es la facultad de pensar los datos por medio de conceptos. Y de la unión o de la integración o de la cooperación entre ambas facultades, entendimiento y sensibilidad, surge el conocimiento. En cuanto a la ciencia de las leyes del entendimiento, es la denominada por Kant lógica trascendental, que se ocupa de los principios a priori del conocimiento. Además, Kant afirma la necesidad de un hilo conductor trascendental, y ese hilo es la facultad de juzgar. ¿Pero qué es un juicio? Pues juzgar o pensar acerca de algo es, para Kant, unificar diferentes representaciones para formar un conocimiento por medio de conceptos. Y, desde la perspectiva kantiana, cada forma de juicio está determinada por un concepto puro. Kant llama a estos conceptos puros categorías, que son condiciones a priori del entendimiento. De esta manera, el entendimiento es la facultad de hacer juicios por medio de conceptos. Y también podemos decir que realizar un juicio supone el empleo de conceptos. Y la estructura lógica o forma del juicio debe, por tanto, ser una expresión de la categoría o de las categorías que sean utilizadas. De acuerdo con Kant, por ejemplo, la tercera categoría de cada tríada surge de la combinación de la segunda con la primera. Y para Kant hay 12 categorías a priori del entendimiento, pero ¿cómo se justifica la aplicación de estos a los objetos? Pues Kant llama deducción trascendental de las categorías al acto de esa justificación. Deducción se entiende como justificación, y podemos decir que trascendental se toma como contraposición a empírica. Kant justifica la aplicación de las categorías, por ejemplo, mostrando que son condiciones a priorísticas absolutamente necesarias para que los objetos sean pensados. Por otra parte, también hay que decir que la tabla de categorías se deriva de la tabla de juicios, y la combinación de impresiones sensibles en una unidad es un acto del entendimiento y se trata de una síntesis, pero retener una impresión sensible solo es posible si la imaginación la reproduce y reconoce. En definitiva, el concepto objeto refleja la unidad de la conciencia que se establece a priori, y la unidad de la conciencia también para Kant es una condición trascendental. Las categorías, por tanto, no pueden leerse en la experiencia, pues constituyen aquello que la prescribe. En este aspecto, el tiempo, por ejemplo, es el elemento que posibilita la aplicación de las categorías a aquello que es intuido empíricamente. Al estar sometida a la determinación trascendental del tiempo, una categoría se convierte en esquema y como tal puede aplicarse a aquello que existe en la intuición. La conexión entre la categoría y lo que es dado al sentido se establece a través del concepto empírico. Por tanto, la condición bajo la cual se puede decir que una categoría puede dar reglas para conceptos empíricos es que esté esquematizada, que se someta a la determinación trascendental del tiempo. El conocimiento humano, por tanto, podemos decir, en lo que tiene de positivo y constructivo, no se extiende más allá de la experiencia, porque es siempre conocimiento de fenómenos, conocimiento fenoménico. En este sentido, un conocimiento que no se refiere a una experiencia posible en la experiencia no es conocimiento, sino un pensamiento vacío que no conoce nada. Por otra parte, también podemos decir que la razón también es una parte de la dialéctica trascendental, y pues Kant habla incluso de una ilusión trascendental, la ilusión metafísica, que no puede eliminarse porque representa la aspiración humana al conocimiento absoluto, conocimiento que no se puede obtener. En este sentido, pues en la dialéctica trascendental, Kant afirma la disposición natural de todo hombre a la metafísica, pero niega rotundamente su estatuto científico.
no se puede obtener por medio de la razón teórica especulativa en ninguno de los principios de la metafísica, por ejemplo, la existencia de Dios, etc. También para Kant la metafísica ha incurrido en el error de aplicar sobre el mundo, el alma y Dios las categorías, y esto no es posible, pues el hombre que no tiene experiencia de estas realidades. Se trata en realidad de algo nouménico, de realidades nouménicas incondicionadas. El fenómeno de experiencia para Kant puede ser conocido, el número solo puede ser pensado. Como se puede ver, realmente también están las antinomias, por ejemplo, dentro de, que podemos llamar, por ejemplo, hay que decir que, por ejemplo, Kant niega, por ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo, y para Kant es evidente que el entendimiento se ocupa de fenómenos y los unifica en juicios, y la razón no se ocupa directamente de los fenómenos, sino solo indirecta o mediatamente. De este modo aparecen tres ideas principales de la razón pura, que son alma, mundo y Dios, y no son ideas innatas, ya que la razón tiene un impulso natural hacia la unificación de las condiciones de la experiencia, y lo hace rebasando lo incondicionado, o avanzando hacia lo incondicionado y rebasando los límites de la experiencia. En cuanto a los paralogismos de la psicología racional, se deben, según Kant, a que el sujeto es una condición necesaria de la experiencia, pero no está dado en la experiencia. En ese sentido, el saber ilusorio acerca del alma se funda en razonamientos incorrectos que confunden el yo o sujeto lógico, síntesis de nuestros contenidos de conciencia, con un yo ontológico o sustancial. En cuanto a la cosmología racional, pues también caen contradicciones lógicas. Según Kant, las llamadas antinomias de la razón pura consisten en parejas de proposiciones contrapuestas. Por ejemplo, la primera antinomia, tesis, el mundo es limitado en el tiempo y en el espacio, podemos pensar. Antítesis, el mundo es ilimitado. Antítesis, el mundo es ilimitado en el espacio y en el tiempo. En la segunda antinomia, tesis, los componentes últimos de las cosas son simples. Antítesis, los componentes últimos de las cosas son extensos. En la tercera antinomia se puede decir tesis, además de la causalidad natural, existe una causalidad libre, antítesis, no hay libertad, y la cuarta antinomia, tesis, el mundo pertenece como parte o como causa del mismo, pertenece a él un ser absolutamente necesario, antítesis, no existe ni en el mundo ni fuera del mundo un ser absolutamente necesario que sea causa del mundo. En la tercera y cuarta antinomias, tanto la tesis como la antítesis son verdaderas, aunque en distinto plano. En la cuarta antinomia, por ejemplo, se hace ver la contradicción de la antigua cosmología al tratar del ser necesario como objeto de conocimiento. Kant también critica la teología racional refutando las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, que reduce a tres: el argumento ontológico, que recibió su nombre de él mismo, de lo que dijo Kant, el cosmológico y el teleológico. Kant señala que la existencia no es un predicado real, no es algo que se pueda añadir al concepto de una cosa, y por tanto es una crítica al argumento ontológico de San Anselmo. Del análisis de un concepto puede deducirse su posibilidad, no su realidad o existencia. Y en cuanto al argumento cosmológico, parte de la contingencia del mundo, que puede ser o no ser, para llegar a la existencia de un ser necesario. Kant en este sentido es muy explícito y considera que es el uso de una causalidad de un modo trascendente y por lo tanto inadecuado. Por tanto, todas las críticas, podemos decir, a las pruebas tradicionales de la existencia de Dios sirven también, según Kant, para despojar de todo fundamento no solo al teísmo, que admite un Dios viviente, sino también al simple deísmo, que admite solo un ser originario o una causa suprema, rehusando determinarlo ulteriormente. En definitiva, Kant confirma su pensamiento agnóstico o ateo. Él consideraba que en la religión todo lo que no sea la aplicación de una bondad en los comportamientos, o ser bueno en las actitudes y en las conductas, los cultos son simples supersticiones para Kant. Lo único bueno, lo único realmente relevante es una buena conducta. En este aspecto, diríamos, a pesar de su educación pietista en su niñez, luego ya en su madurez Kant se convenció realmente de que lo más importante era la ética y que la ética se basaba también en buena medida y se relacionaba con la religión.
De todas formas, también escribió distintas obras sobre religión, sobre todo la religión dentro de los límites de la mera razón, aunque durante un tiempo dejó de publicar sobre religión por la orden recibida del rey de Prusia, que respetó y, bueno, para no soliviantar los ánimos en la Prusia cristiana de su época, pues prefirió no escribir más sobre religión, por lo menos en vida del rey, que se lo prohibió. Posteriormente sí ya pudo escribir más cuestiones acerca de la religión, como un hecho también filosófico o de filosofía de la religión, podemos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.